Buenas tardes, mi nombre es Joana Pachón y a continuación les voy a exponer la sentencia Pueblo Indígena Quicha de Sarayacu versus Ecuador. Los hechos son los siguientes. En 1999 fue suscrito un contrato de participación para la exploración de hidrocarburos y explotación de petróleo crudo en el bloque número 23 de la región amazónica entre la empresa estatal de petróleos del Ecuador y el consorcio conformado por la Compañía General de Combustibles S.A. y la petrolera argentina San Jorge S.A. El espacio territorial otorgado para ese efecto en el contrato con la CGC comprendía una superficie de 2.000 hectáreas en la que habitaban varias comunidades, tales como el pueblo quicha de Sarayacú. En numerosas ocasiones, la empresa petrolera intentó gestionar la entrada al territorio del pueblo Saracayú y conseguir el consentimiento de dicho pueblo para la exploración petrolera. Aunque fueron infructuosos en el año 2002, la Asociación de Sarayacú envió una comunicación al Ministerio de Energías y Minas en el que su manifestación se dijo que se oponía a la entrada de las compañías petroleras en su territorio ancestral. A raíz de la reactivación de la fase de exploración sísmica en el 2002 y ante el ingreso de la empresa CGC al territorio Sarayacú, la comunicación paralizó sus actividades económicas, administrativas y escolares con el propósito de resguardar los límites del territorio para impedir la entrada de dicha empresa. Miembros del pueblo organizaron 6 linderos en su territorio. La empresa abrió trochas sísmicas, habilitó 7 helipuertos, destruyó cuevas, fuentes de agua y ríos subterráneos necesarios para el consumo de agua de la comunidad, tala de árboles y plantas de gran valor medioambiental, cultural y de subsistencia alimentaria de la pueblo indígena Sarayacú. Entre febrero de 2003 y diciembre de 2004 fueron denunciados una serie de hechos de presuntas amenazas y hostigamientos realizados en perjuicio de líderes, miembros y un abogado del pueblo Sarayacú. El 19 de noviembre de 2010, Petrocor firmó con la empresa CGC una acta de terminación por mutuo acuerdo del contrato de participación para la exploración y explotación del petróleo crudo en el bloque 23. El pueblo Saracayo no fue informado de los términos de la negociación que sostenía el Estado con la empresa ni las condiciones que celebró en esta acta. Competencia, perdón, alegatos de las partes. Con base al artículo 21 de la Convención y la jurisprudencia de los órganos del sistema, para el momento de la firma del contrato CGC, el Estado tenía la obligación de consultar de forma previa, libre e informada a sus miembros. Esa es los alegatos de la parte demandante y los alegatos de la parte demandada es que el Estado alegó que al suscribir el contrato de exploración y explotación petrolera con la CGC en 1996 no tenía obligación alguna de iniciar un proceso de consulta previa ni tampoco de obtener consentimiento libre, previo e informado del pueblo Sarayacú. La competencia. La Corte Interamericana es competente en los términos del artículo 62.3 de la Convención para conocer en el presente caso en la razón de que Ecuador es el Estado parte de la Convención Americana desde el 28 de diciembre de 1997. Los derechos violados son los siguientes: derecho a la circulación de residencia, derechos políticos, protección judicial, desarrollo progresivo, derecho a la vida y a la integridad y a la libre circulación, entre otros. A continuación, les voy a decir qué es la consulta, que es importante saberlo para, para continuar con esta exposición. El derecho a la consulta es un derecho
que es un derecho que los pueblos indígenas originarios a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. A continuación voy a hacer un análisis de los derechos que fueron violados. El derecho a la consulta y a la propiedad comunal indígena. Se viola este derecho toda vez que se incumplió sus obligaciones conforme a los principios del derecho internacional y su propio derecho interno de adoptar las medidas necesarias para garantizar que Saracayú participara a través de sus instituciones y mecanismos de acuerdo con sus valores, usos, costumbres, formas de organización, entre otros. Se debe tener en cuenta que deben ser especialmente reconocidos y respetados en una sociedad democrática dicha comunidad. Y respecto a la propiedad comunal indígena, afirman que cuando los estados imponen limitaciones, restricciones al ejercicio del derecho a los pueblos indígenas a la propiedad sobre sus tierras, territorios y recursos naturales deben respetar ciertas pausas de dichos pueblos. Derecho a la vida y a la integridad personal y a la libertad. En el presente caso, la empresa petrolera realizó una adquisiencia, protección del Estado, el desbrose de senderos y sembró cerca de 1.400 kilos de explosivos de pentolita en el bloque 23 que incluye el territorio Saracayú. Por ende, ha sido un claro riesgo comprobado que correspondía desactivar. Esto es un riesgo porque puso en gravemente valga la redundancia, en riesgo los derechos a la vida y a la integridad personal de los pueblos Sarayacú, reconocidos en el artículo de la Convención, y también en relación con la obligación de la garantía del derecho a la propiedad comunal en los términos del artículo 1.1.21 de aquel tratado. La libertad personal se violó toda vez que cuatro miembros de dicha comunidad fueron arrestados antes de ser entregados a la policía por presuntos delitos. Fueron ellos quienes habrían sido investigados por personas de seguridad privada. Sin embargo, los representantes no presentaron ninguna información sobre el régimen jurídico aplicable ni alegaron específicamente una violación de su derecho a la libertad personal por haber sido interrogados por personas que aparentemente no eran las autoridades competentes. Por lado de esas cuatro personas fueron sometidas a una medida cautelar de privación de la libertad por decisión juzgado de primera instancia sin que conste en las actas la decisión si las autoridades fiscales y judiciales fundamentaron debidamente esto. Libre circulación. Se alegaron una serie de situaciones en que terceros o incluso agentes estatales obstaculizaron o impidieron el paso de miembros de Sarayaku por el río Bobanosa. También se violó el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial. Respecto a esto, se ha retirado que el derecho de toda persona a un recurso sencillo y rápido a cualquier otro recurso competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales. Constituye uno de los pilares básicos no solo de la Convención Americana, sino del propio Estado, el derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención. También se ha afirmado asimismo que para que el Estado cumpla con lo dispuesto en el citado artículo, no basta con que los recursos existan formalmente, sino que mismos deben tener efectividad. Las consideraciones de la Corte. La Corte respecto a esto, dijo, en cuanto a la obligación de investigar y sancionar, pues se ha afirmado que la obligación de investigar, juzgar y en su caso sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos se encuentra entre las medidas positivas que deben adoptar los estados para garantizar los derechos reconocidos en la Convención de conformidad con el artículo 1.1 de la misma. Este debe tener la obligación que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no siempre como una simple formalidad condenada, una mera gestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas, de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios.
Respecto a la libertad arbitraria, se dijo lo siguiente, perdón, respecto a la privación de la libertad arbitraria. Se dijo lo siguiente, se ha establecido en la jurisprudencia constante que las obligaciones impuestas por el artículo 4 de la Convención Americana relacionado con el artículo 1.1 de la misma presuponen que nadie debe ser privado de su libertad arbitrariamente, obligación negativa y además a la luz de su obligación de garantizar del pleno y libre ejercicio de los derechos humanos, requieren que los estados adopten todas medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida, obligación positiva de quienes se encuentran bajo su jurisdicción. También la Corte afirmó que en virtud de las consideraciones, la Corte estima que el Estado no garantizó un recurso efectivo que remediara la situación jurídica infringida ni garantizó que la autoridad competente prevista decidiera sobre los hechos de las personas que interpusieron el recurso y que se ejecutaran las providencias mediante una tutela judicial efectiva en la violación de los artículos 8.1, 2.5, 25.2 y 25.1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 en perjuicio al pueblo Sarayacú. Respecto a los daños, la Corte estimó que hubo daños materiales y inmateriales. Los daños inmateriales son los siguientes. La comisión solicitó a la Corte que fije que la equidad del monto de indignación corresponde al daño moral causado por el pueblo Saracayú y sus miembros por los sufrimientos, angustias e indignidades a las personas que se les han sometido durante años y que han visto limitado su derecho a usar, gozar y disponer de su territorio y demás violaciones alegadas. Material, daño material con respecto a los daños sufridos en sus territorios de la comunidad Saracayú y de los recursos naturales. Bueno, la decisión. La Corte declara que el Estado es responsable por la vulneración de los derechos humanos, del derecho a la consulta, a la propiedad comunal indígena y a la integridad cultural en los términos del artículo de la Convención 21 de la Comisión Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio del pueblo indígena Quichua de Sarayacú. Las reparaciones, la Corte estimó las siguientes reparaciones. El Estado debe neutralizar y desactivar, en su caso, retirar la pentolina de la superficie enterrada en el territorio del pueblo Sarayacú. Segundo, el Estado debe neutralizar y desactivar, en su caso, todo lo que afecte a la fauna de este territorio. El Estado debe consultar al pueblo Saracayú de forma previa, adecuada y plena de conformidad con los estándares internacionales aplicables a la materia en el caso que se presenta. El Estado debe adoptar medidas legislativas, administrativas o de otra índole que sean necesarias para poner plenamente en marcha, hacer efectivo eh, en plazo razonable el derecho a la consulta previa. El Estado debe implementar, perdón, debe realizar un reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso de conformidad con lo establecido en el párrafo 305 de la sentencia de fondo y reparaciones. Muchas gracias.